Bien, estamos listos ya, hermanos, aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23, aquí en Cartago. Hoy domingo 4 de abril de este 2021, ya primer domingo de mes, estamos estrenando mes de este 2021, así es que ya el mes de marzo pasó a ser parte de la historia. Un saludo especial a todas las personas que nos acompañan, no solamente a través de nuestro canal de YouTube, sino a través de nuestra radio. Estamos en vivo a través de la radio Efesios423.com, así es que todas las personas que hasta ahora nos estén sintonizando, pues un abrazo desde acá, desde este remanente que tenemos acá en Cartago. Bien, para aprovechar el tiempo, hermanos, los tiempos son cortos, y yo no sé si usted lo ha visto, pero cuando las cosas son para el Señor son más cortos todavía. Así es que vamos a aprovecharlo, vamos a pedirle a todos los hermanos que vayamos directamente a la palabra. Busquen sus Biblias, Primera de Corintios, capítulo 15, Primera de Corintios 15, 14, y mientras usted lo busca, invitar a todas las personas ahí a través de este video, que esté viendo a través de nuestro canal de YouTube, bueno, que estén escuchando en vivo a través de nuestra radio Efesios 4:23, busque ahí una Biblia. Tenga esa sana costumbre de verificar todo lo que escuche, que diga que es en el nombre de Dios, pero verifique lo que efectivamente esté respaldado por la palabra. Eso es lo más importante. Así es que busquen sus Biblias, Primera de Corintios 15, 14. Primera de Corintios 15, 14. ¿Me regalan un amén cuando lo tengan, hermanos? Yo espero que ya usted ahí en la radio o en el video, si es que lo está viendo después, también ya tenga listo el versículo para que lo lea. Bien, hermanos, dice la palabra del Señor en 1 Corintios 15, 14, dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Una oportunidad más que tenemos y una oportunidad más que aprovechamos, Señor, de poder reunirnos como miembros de tu cuerpo, miembros de tu iglesia, Señor, en torno a tu palabra y en torno a un mensaje que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Disponemos todo nuestro ser, Señor, espíritu, alma y cuerpo, para escuchar, para recibir, para hacer nuestra tu palabra, Señor. Y no solamente eso, sino que podamos hacerla viva a través de nuestro caminar, Señor. Ponemos todo lo que hagamos delante de ti, Señor, y que sea tu Santo Espíritu que nos guíe, Señor, a cada verdad, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Bien, ya todos estamos acomodaditos. Les decía que hoy es domingo hace 8 días estábamos compartiendo el inicio de la Semana Santa y ya hoy se está yendo una Semana Santa más. Pero bueno, sabemos que ese hace parte de todas las celebraciones católicas, más que todo, porque mencionábamos hace 8 días que como nosotros tenemos conocimiento, el conocimiento engendra en nosotros responsabilidad, ¿no? Entonces, esa responsabilidad que tenemos como hijos de Dios, y no solamente como hijos de Dios, sino como personas que decimos que tenemos al Espíritu de Dios, pues esa responsabilidad nos lleva a saber de que no hay Semana Santa, ¿no? Que todos los días son santos. De hecho, uno vería la gente hoy regresa de sus periodos de vacaciones o de un tiempo que han estado en sus casas reposando, y todo el mundo, a lo mejor, la mayoría, ¿no? Dirán, bueno, ¿ya mañana qué? Volvemos a la realidad, volvemos a la normalidad, diría la mayoría de la gente, ¿cierto? Pero ¿por qué tiene que ser así? O sea, no tiene por qué ser así. ¿Por qué mañana no puede seguir siendo un lunes santo? Y el martes un martes santo y otra Semana Santa y de aquí en adelante toda nuestra vida santa, ¿no? Esa debería ser la realidad, la normalidad de todo aquel que se dice que es hijo de Dios. Pero no, todo el mundo uno entiende en medio de la ignorancia y la religiosidad que en las toldas católicas, obviamente, y nosotros estuvimos ahí. Yo fui católico por 35 años, de hecho fui monaguillo de niño, cuasi sacerdote. Entonces, conozco toda la tradición, ¿no? Entonces ya sé que ahorita se guardan todos los vestidos de soldados romanos, se guardan todas las túnicas, todos los inciensos, todas las estatuas que cada año se sacan a caminar, porque si no se sacaran a caminar, pues no caminarían, porque Dios lo dice en su palabra que tiene ojos y no ven, boca y no habla, oídos y no oyen, pero eso lo sabemos, ¿cierto? Entonces,
lo entendemos, no lo justificamos, porque la idolatría no se justifica, porque la idolatría es parte de los pecados que ofenden a Dios y el pecado no se justifica, pero uno lo puede entender porque nosotros estuvimos ahí. En medio de la ignorancia, pues eso es lo que se mueve, ¿no? Pero en el ambiente cristiano también mucha gente deja guardado ya su traje de santidad, entre comillas, de compartir mensajes religiosos, de escudriñar, desempolvar la Biblia de pronto ahí, y hasta de pronto, ¿por qué no?, sentarse a ver una película bíblica, todo eso, ¿no? Ya hoy se cierra ese capítulo, ya mañana volvemos a las películas de siempre, a los programas de siempre, al vocabulario de siempre. Así es, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, ahorita que estamos cerrando esto de la Semana Santa, no sé si usted se sentó a ver alguna peliculita por ahí, pero a veces pasan una serie que se llama, o una película que se llama La Biblia, ¿no? Y comienzan a hacer un recorrido desde el Génesis, los 5 primeros libros de la Biblia, y entonces usted comienza a ver ahí, si es que lo vio, y además usted no necesita verlo para saberlo, porque es algo que usted debería manejar, porque lo debe haber escuchado en algún momento, de que se muestra ahí la historia de Dios y la humanidad, que varias veces lo hemos contado. Es una historia de nunca acabar, ¿no? Es una historia que todo el mundo conoce, porque fue escrita por el mismo guionista. Lo único que cambian son los tiempos, con los personajes, pero usted ahí se puede dar cuenta de las grandes cosas que Dios ha hecho por la humanidad, ¿no? La creación del hombre, si usted ve la historia de Noé, todo lo que él hizo, el diluvio, el arca, la historia de Moisés, cómo el Señor liberó al pueblo de la esclavitud, porque acuérdense que en ese entonces el pueblo estaba esclavo y ellos clamaban por un Salvador. Dios oyó el clamor y le envió un Salvador que se llamaba, ¿cómo se llamaba ese Salvador que envió Dios a liberar al pueblo de Israel de Egipto? Moisés. Eso lo tenemos que saber, ¿cierto que sí? La historia de Moisés, por lo menos. Entonces, las grandes pruebas que dio Dios, prodigios, señales. Después vemos la cantidad de cosas que él hizo en el desierto. Todo eso lo sabemos, amén. Tiempo después el pueblo volvió a estar cautivo, pero ya no bajo el yugo de Egipto, sino romano. Clamaron a Dios por un Salvador y volvió a mandarles uno, pero no era un Salvador cualquiera, era el mejor que podíamos haber tenido, amén. ¿Acuerdan de la parábola aquel que de los labriegos malvados, y que les alquilaron una finca y que el dueño mandaba a cobrarles el alquiler, y ellos más bien lo que hacían era matar al que mandaba? Entonces dijo, voy a mandar a mi hijo, porque si mando a mi hijo a lo mejor lo respetan. ¿Qué pasó? Peor todavía, porque dijeron, ahí está el heredero, matémoslo. La misma historia de Dios cuando nos mandó a su hijo unigénito, ¿no? Entonces, las señales, hermanos, lo hemos dicho varias veces, las señales, los prodigios, los milagros, nunca han sido algo que a Dios le haya funcionado para que la gente crea. Es curioso, pero cuando el pueblo salió de Egipto, entre más señales veían, menos creían, más dudas tenían, amén. Imagínese usted, ¿qué sentiríamos nosotros si viéramos a un mar abrirse en dos para uno pasar por el medio? ¡Wow! Es algo tremendo, ¿no? Pero esa misma gente que vio eso, más adelante se quejaban de Dios y ponían en duda la capacidad de Dios para poder llevarlos a una tierra prometida. Pues esa ha sido la realidad siempre del ser humano. En el Nuevo Testamento, con la venida del Señor, pues no fue diferente. El Señor hizo prodigios, hizo grandes milagros, pero recuerde que, como Él mismo lo dijo, yo no he venido aquí a traer, ¿qué? Paz. Yo no he venido a traer paz, yo vine a traer espada, a poner a los hijos contra los padres, a la nuera contra la suegra, y a todo eso, ¿no? Bueno, eso siempre ha sido así. Entonces, las cosas de Dios, y si usted es una persona de Dios, sepa lo que ese es su destino. Las cosas de Dios y a Jesús mismo, o se le recibe o se le rechaza. No hay medias tintas. Por eso para Dios solo hay 2 tipos de personas, amén. Para Dios no hay ni gordos, ni flacos, ni alto, ni bajo, ni feo, ni bonito, ni blanco, ni negro. No, para Dios solo hay 2 tipos de personas. ¿Cuáles? Los que no lo tienen a Él y los que lo tienen a Él. Los muertos y los vivos, nada más. El que está y el que no está. Por eso es que cuando el Señor, ¿se acuerdan cuando Él sanó a esos endemoniados gadarenos? Dice que cuando Él llegó ahí, una multitud lo esperaba. Pero después de que pasó lo de los cerdos y todo eso, dice que había una multitud que le pedía que se fuera, que se marchara, que estaba armando mucho alboroto, que les hizo perder mucha plata por esos cerdos que se fueron por el abismo, ¿no? Entonces así son las cosas de Dios. Se le quiere
o se le odia, se le acepta o se le rechaza. Siempre ha sido así. Hasta el día de hoy sigue siendo igual. Por eso cuando una persona llega, se convierte y llega a su casa siendo cristiano, algunos lo apoyarán, otros no. Hay madres que inclusive tienen hijos drogadictos, tienen hijos borrachos, y el hijo de un momento a otro llega y dice: mamá, me dice cristiano. ¿Cómo? Aquí somos católicos. Te acepto borracho, te acepto lo que sea, pero cristiano no. ¿Entiendes? Hay gente que es así. Es triste, pero es así. Pero bueno, el caso es que, volviendo a lo que les decía, el ministerio de Jesús estuvo rodeado de muchas señales, muchos prodigios que tampoco sirvieron de nada, porque al final, ¿qué pasó? Lo crucificaron, ¿cierto? Por eso es que Pablo escribe de que esa gente no supo identificar los tiempos. Por eso qué importante es, hermanos, que nosotros identifiquemos los tiempos para que sepamos qué es lo que estamos viviendo y estemos preparados. El Señor le decía a la gente: ustedes distinguen una nube y saben si va a llover y todo, pero ustedes no han entendido los tiempos que están viviendo. Y por eso Pablo escribe de que aquellos, si hubieran entendido lo que estaban viviendo, nunca hubieran sacrificado al Rey de la gloria. Amén. Pero bueno, entonces el Señor hizo muchos milagros, muchísimos, y saben que los milagros, ¿para qué eran los milagros? Para glorificar el nombre de Dios. Lo que decía el Señor: yo hago todos estos milagros, ¿para qué? Para que toda esta gente que no cree sepan y entiendan que tú y yo somos uno. Amén, hermanos. Entonces, imagínense, en Juan 10:37, dice la palabra en Juan 10:37, que Jesús estaba respondiendo a los judíos que querían apedrearlo por blasfemia, y Él dijo: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed a las obras, para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en Él. Amén. ¿No me crees a mí? Está bien, entonces créele a mis obras. A cualquiera de nosotros nos puede haber pasado, a usted que está ahí también viendo la prédica o escuchándola, de que la gente no te cree que tú te convertiste. Cristiano tú jamás. Está bien, no me creas a mí. Créele a la forma en la que estoy viviendo ahora. Créele a mis obras, créele a mi testimonio. Por eso es que es importantísimo, si una persona le entrega su vida a Cristo, que el cambio sea visible. Si no es visible, no hay nada. La fe sin obras es una fe muerta. Y cuando digo obra, no me refiero a que usted se dedique a darle plata a la gente y ayudar a todo el mundo. Eso es parte de, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando del testimonio, la forma en la que tú vives, la forma en la que tú reflejas con tu vida la presencia de Cristo en ti, que es parte de lo que vamos a hablar más adelante. Pero bueno, entonces el Señor hacía muchos milagros. ¿Qué es un milagro, hermanos? ¿Se acuerdan qué es un milagro? ¿Se acuerdan qué es un milagro? Un milagro es una obra sobrenatural que viene de Dios para bien nuestro. Esas son las tres cosas, ¿no? Sobrenatural viene de Dios para bien nuestro. Ahora, ¿por qué hay que ligarlo todo sobrenatural que viene de Dios? Porque no todo lo sobrenatural viene de Dios. Hay cosas sobrenaturales que no son de Dios, entonces no califican como milagro, ¿no? Entonces, si nosotros nos vemos todos, vean, si cada uno se mira al lado y uno mira ahí a María, a Carol, a Iliana, y uno mira ahí, eso es un milagro. Que nosotros estemos aquí es algo sobrenatural, porque ¿qué sería lo natural? Que estuviéramos en la casa trapeando, algunos, nadie dijo amén, pero bueno, haciendo aseo, viendo televisión, algunos en la piscina, hasta ahí caminando en algún parque. Eso sería lo natural. Pero estamos aquí, eso es sobrenatural. Amén. Está por encima de lo natural. Ahora, ¿viene de Dios? Sí. ¿Es para bien nuestro? Sí. Entonces es un milagro. No necesitamos ver nada más. Si usted va a una iglesia, con que usted vea gente ahí, ya usted vio un milagro. Ya usted no necesita ver que alguien, como pasa en algunas iglesias, que a alguien le crece el pie de 2 metros. No, 2 metros tampoco. 10 centímetros, cosas de esas. ¿Que Dios lo puede hacer? Claro que sí. Pero eso no es. O sea, el principal es ver gente congregada en torno a la palabra, algo que sea sobrenatural, ¿no? Entonces, Jesús hizo muchos milagros, muchos milagros, pero bueno, al menos se le cuentan, por lo menos, podríamos nosotros hacer un conteo aquí de unos 39, 40 milagros, que eran de diferentes tipos, ¿no? Por ejemplo, hay 24 milagros, lo tengo aquí anotado porque eso sí no me lo aprendí. 24 milagros sobre curaciones, 7 de espíritus inmundos, 5 que eran de paralíticos, 4 ciegos que curó, 2 de leprosos. Hubo otras 6 curaciones, ¿se acuerda que curó a la suegra de Pedro, la mujer con el flujo de sangre, un sordomudo en Decápolis, el hidrópico, la oreja de Malco? ¿Se acuerda que Pedro le bajó la oreja a Malco? Se la curó el Señor. La hija de un oficial, de un alto oficial.
Hubo 10 milagros sobre la naturaleza. O sea, cuando hablamos de milagros sobre la naturaleza, fueron aquellos que cuando Él calmó la tormenta, cuando multiplicó los panes y los peces, cuando caminó sobre las aguas. Eran como 10 milagros. Y hubo 4 milagros sobre resurrecciones. O sea, la hija de Jairo, ¿se acuerdan de la hija de Jairo? 1. El hijo de una viuda allá en Naín. Lázaro, que es el más famoso. ¿Y cuál otro? 4 resurrecciones, la hija de Jairo, la de Lázaro, el hijo de la viuda, ¿y cuál era la cuarta? No, esa fue una curación. La de él mismo, la de él mismo, ¿no? Entonces, de eso vamos a estar hablando hoy, porque hoy es domingo de resurrección, dentro de lo que la religión celebra. Obviamente no nos vamos a limitar a celebrar la resurrección de Dios hoy, de Jesús, hoy nada más. Siempre tenemos presente eso. De hecho, cada mes cuando celebramos la Santa Cena hacemos ese recordatorio de esa carne, de esa sangre entregada en ese madero. Pero no nos quedamos solamente ahí. Nos consuela el saber que el Señor resucitó, amén. Entonces, por eso leíamos ahorita de que si el Señor no hubiera resucitado, pues vana sería nuestra predicación y vana sería nuestra fe, ¿no? Yo creo que todos estamos aquí. ¿Cuál es el fin de que estemos aquí? ¿Cuál es el objetivo de que estemos aquí? La salvación, la vida eterna. El fin de la fe es la salvación. Ahora, si Cristo no hubiera resucitado, pues ¿para qué vamos a hablar de vida eterna si aquel que nos prometió vida eterna estuviera muerto? No tiene sentido, ¿no? Entonces, por eso nosotros sí creemos en la vida eterna, sí creemos que el Señor, porque el Señor todo lo cumplió. Él dijo que había venido aquí, hizo un milagro, que iba a ser llevado como oveja, como cordero al matadero, que iba a ser crucificado, que una lanza iba a traspasar su corazón, que iba a ser sepultado, todo lo que está profetizado, que iba a resucitar, todo eso lo cumplió, que va a regresar, todo eso lo creemos, amén. Entonces, ¿por qué? Porque es una cuestión de ¿qué? De fe, y la fe es creer. Por eso es que la batalla de la fe, decía Pablo, he peleado la buena batalla, la batalla de la fe, la batalla de los conceptos, que nadie me saque lo que yo creo esto, nadie me mueve de ahí, pero para que nadie me mueva de ahí yo tengo que estar ¿qué? Firme, tengo que perseverar, tengo que ser constante. ¿Qué sería del justo si le fueran quitados sus fundamentos? No sería nada, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, esto que celebramos hoy, digamos, insisto, no voy a creer que es que yo creo que, pastor, pero eso es más católico que cristiano. Sí, pero hoy estamos haciendo una remembranza, entonces hablemos de eso. Hablemos de la resurrección del Señor, porque nuestra fe cristiana gira en torno a eso. Ahí radica todo, ¿no? En que Cristo resucitó. De hecho, el Evangelio de Jesucristo, como decía Pablo, yo les presento un Cristo crucificado, pero también resucitado. Hace parte de la doctrina. Tenemos que creerlo y tenemos que vivir de acuerdo a eso, ¿no? ¿Estamos, hermanos, no? Entonces, esto era algo tan delicado, inclusive esto de la resurrección del Señor, que Él había anunciado tantas veces, que se acuerda que las autoridades, tanto romanas como judías, ellos hicieron hasta lo imposible para asegurarse que no pasara nada, porque ellos sabían, ¿cuándo fue que estaba viendo la película? El viernes, la película de Jesús de Nazaret, que cuando vieron la tumba vacía y todo eso, alguien del Sanedrín dijo en la película, no he visto si eso está en la Biblia o no, pero me llamó la atención que dijo: wow, esto apenas comienza. De hecho, ¿cierto? Ellos pensaban que con la muerte de Jesús terminaba todo. No, con la resurrección empezó todo. Ahí arrancó todo. Amén. Entonces, por eso es que es tan importante el asunto de la resurrección. Ellos trataron de desvirtuar el asunto. Por eso pusieron esa piedra tan grande ahí en la tumba. Pusieron una guarda de soldados ahí, custodiado, porque ellos no podían permitir que nada pasara, ni que los judíos fueran a robar el cuerpo, que no pasara nada. Entonces querían asegurarse de que no hubiera nada que afectara esa parte, ¿no? Entonces, esto de la doctrina, recuerde que una doctrina es una enseñanza de la resurrección de Jesús, pues siempre ha sido, o sea, han tratado como de desvirtuarla, ¿no? Desde aquellos tiempos, siempre, pero nosotros sabemos que eso está muy ligado a lo que es nuestra salvación. Por ejemplo, mire lo que dice Romanos 10:9. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Entonces, qué importante es entender eso, creer. Ahora, usted era pastor, pero ¿habrá algún cristiano que no crea que Jesús resucitó? Bueno, yo creo que todos creen, como todos creen en Dios. Usted le pregunta a 100 personas, ¿quiénes creen en Dios? Todos levantan la mano, amén. Pero el problema no es creer en Dios, el problema es creerle a Dios.
Ese es el asunto. Amar a Dios. Acuérdate que hasta el diablo cree en Dios. Los demonios creen y tiemblan. Hay más de uno que cree y ni tiembla. Entonces, creer en Dios no es una gabela, decir, wow, yo ya lo tengo todo porque creo en Dios. No, hay que creer, porque por ahí empieza todo, amén. Pero hay que subir de escalones, hay que llegar a amar las cosas de Dios. Hay que creerle a Dios. ¿Estamos, hermanos? ¿Amén o no? Bien, entonces, imagina entonces, si el Señor no hubiera resucitado, como les decía ahorita, ¿de qué sirve que nosotros oremos si no hay quien escuche? ¿Para qué cantaríamos ahora rato toda la alabanza que cantamos y que la corona nuestra es estar junto a Él? ¿Para qué? Si Él no escucharía nuestra alabanza si estuviera muerto, ¿no? Pero nosotros sabemos que tenemos un Dios vivo, amén. Entonces, estas dudas de que si el Señor hubiera resucitado, ¿no? Porque eso no es nuevo, ¿no? Eso desde la época del Señor, la gente no entendía. El Señor les hablaba a ellos de que Él iba a resucitar, pero los apóstoles no entendían nada. Por eso mire qué importante es que uno sea una persona entendida, de entendimiento, ¿no? ¿Han oído ustedes un dicho que dice que el que no entiende es como el que no sabe, ¿no? ¿De qué le sirve a usted tener conocimiento si no entiende? Nada, ¿no? Los apóstoles recibieron la información del Señor. Dios les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado, va a ser vituperado, va a ser azotado, lo van a crucificar, le van a matar, pero al tercer día resucitará. Todo eso se los dijo varias veces, pero como ellos no entendían y además nadie se animaba a preguntarle nada. ¿Quién era el único que medio le preguntaba al Señor? Pedro, era el único que le preguntaba al Señor, se animaba a preguntarle. Los demás no preguntaban nada, ¿no? Entonces, vamos a ver en el Evangelio de Marcos, voy a ir al Evangelio de Marcos capítulo 16, que ahí está toda la parte de la resurrección. Insisto, no nos vamos a meter en eso de que si el Señor resucitó. Hay una pelea ahí que si resucitó el sábado, que si el domingo, que si murió el viernes, que si murió el miércoles. Eso, como les dije hace 8 días, por ahora no interesa, ¿no? Lo que nos interesa es que Él murió por nosotros, pero ¿qué? Resucitó. Entonces, Marcos capítulo 16, verso 1, dice la palabra del Señor: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir ¿a qué? A ungirle, para ir a ungirle. Mire eso. ¿Para qué iban esas mujeres a ungir un cuerpo si ellas hubieran creído que Él no estaba ahí porque Él dijo que iba a resucitar? Amén. Eso es lo mismo como que lo que les contaba hace 8 días de que el Señor lloró en la tumba de Lázaro. ¿Se acuerdan? Que mucha gente dice, ay, cómo quería Lázaro. Él no estaba llorando por eso, porque Él sabía que Lázaro iba a resucitar, porque Él lo sabe todo. Él lloraba por otra cosa. Entonces, si estas mujeres hubiesen sabido, hubiesen creído, entendido que realmente cuando el Señor dijo que al tercer día iba a resucitar, así era, ¿para qué iban a ir a ungir un cuerpo que no iba a estar ahí? No tiene sentido, ¿cierto? Entonces, desde esa época había cierta incertidumbre, ¿no? Cierta incertidumbre porque ya el Señor les había anunciado allá en Marcos 9:31, en Marcos 10:33, les repitió, les insistió que Él al tercer día iba a resucitar. Entonces, hoy, 2000 y pico años después, aunque las cosas estén escritas, la gente todavía duda de la palabra. La gente no le da crédito a la palabra. Creen algunas cosas, pero otras no. Las cosas que les conviene, ¿me entiende? Dios y su palabra uno son. Si usted dice que cree en Dios, usted tiene que creer en su palabra. Amén. La suma de su palabra es verdad. Entonces, hoy, 2000 años después, la iglesia todavía sigue con incertidumbre. Como que no le creen todo a Dios, como que les cuesta creerle a Dios. Creen en Dios y dicen, Señor, como Pedro, Señor, a donde tú vayas iré, por ti hasta mi vida daré. ¿Y qué pasó? Lo negó. ¿Me entiende? Entonces, hoy, tantos años después, sigue habiendo la misma incertidumbre. La gente no le da crédito a la palabra, ¿no? Entonces, el Señor les ha dicho, en la medida en que ustedes pidan en mi nombre, les será concedido, pero tienen que pedir en mi nombre. Y no es que usted lo diga en el nombre de Jesús, no es eso. Cuando Él habla de mi nombre es en mi naturaleza, en lo que yo soy, en la esencia de lo que yo soy. Por eso les dice, ustedes piden y no reciben, ¿por qué? Piden mal, piden para sus propios deleites. Ustedes tienen que pedir en mi nombre, pero no en el nombre de Jesús, sino en lo que yo soy, en el soy de Dios. Amén. Eso hay que entenderlo. ¿Acuerdan alguna vez que les compartí aquello de cuando la gente cumple años que uno le pone que el Señor conceda los deseos de tu corazón?
Recuerda que uno escribe ese cliché ahí cuando uno felicita a alguien, feliz cumpleaños, y que Dios conceda los deseos de tu corazón. Yo también lo uso, pero esa es una enseñanza a medias, porque antes de eso dice, deleítate en Jehová, y entonces Él concederá los deseos de tu corazón. Pero primero hay que deleitarse en Jehová, y usted sabe que para deleitarse en alguien, wow, ya es otro nivel. Para usted deleitarse en una persona, usted tiene que conocerla. Y cuando usted la conozca, usted la va a llegar a amar. Amén. Solo cuando usted ame a esa persona, se puede ser candidato a deleitarse. Pero mientras no. Ahora, a la gente obviamente le gusta la segunda parte, que Dios conceda los deseos de su corazón, pero no le gusta deleitarse en las cosas de Jehová. Ese es el problema, ¿no? ¿Estamos, hermanos? ¿Amén o no? Por eso el Señor dice, si yo soy tu Señor, ¿por qué no haces lo que yo te digo? Aquí está escrito lo que tienes que hacer. Yo soy tu Señor, sí. Hazme caso, aquí está lo que tienes que hacer. Entonces no digas que yo soy tu Señor si es que no estás dispuesto a obedecerme, porque recuerde lo que hemos hablado varias veces, ¿no? La mejor manera de mostrar amor a alguien, ¿qué es? Obediencia. Esa es la mejor manera. Hijos a los padres. ¿Cuál es la mejor manera de mostrarle amor a un padre? Obediencia, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera de un esposo o una esposa, de un novio o una novia? No obediencia, fidelidad. Ahí ya cambia el asunto. Son cosas que hacen visible, ¿qué? El amor. ¿Vamos, hermanos? Bien, entonces, versículo 2 dice, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Entonces el versículo 3 dice, recuerden que estamos hablando de las mujeres que fueron al sepulcro, ¿no? Lo primero, obviamente, iban a ungir el cuerpo. ¿Para qué iban a ir a ungir un cuerpo que no estaba ahí? Versículo 3 dice, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Imagínense, ellas iban preocupadas, ¿por qué? ¿Quién nos irá a mover esa piedra? Esa piedra es muy grande. O sea, iban preocupadas por cosas que ellas sabían que ellas no podían hacer. ¿Cuánta gente no vive hoy en día preocupado por cosas que usted sabe que usted no puede hacer nada? El Señor dice en su palabra, ¿quién puede añadir a su estatura qué? Un codo. ¿Quién? Nadie, solo Dios. Entonces mire qué curioso aquí, porque usted dirá, pastor, qué raro, ¿ah? Cuando las señoras, porque eran señoras, ¿cierto? Bueno, digamos, mujeres, cuando las mujeres llegaron a la tumba, ya la piedra estaba removida. ¿Quién la había removido? Los ángeles. Dios, digamos, por medio de sus ángeles, lo que sea, ¿cierto? Cuando el Señor fue a resucitar a Lázaro, ¿acuerda que Él no movió la piedra? Él dijo, ¿qué? Muévanla, ¿cierto así? Hay piedras en nuestra vida que nosotros tenemos que moverlas, y hay otras piedras que solamente Dios las puede mover. Ahora, usted tiene que saber cuál es la diferencia entre una y otra, ¿no? ¿Cómo lo sabe? Cada uno pésese a sí mismo, cada uno examine su senda, mire cómo está viviendo su cristianismo, su relación con Dios. Hay cosas que realmente la solución no está en nuestras manos, hay que ponerlas en las manos de Dios. Estas mujeres iban preocupadas por eso y realmente Dios ya la había movido la piedra. Entonces cada uno tiene que hacer su parte. Ahora el problema es que usted no mueva una piedra que usted tiene que mover y que usted no haga su parte. ¿Entiende? Hay cosas que nosotros podemos hacer. Recuerden, no estamos llamados ¿a qué? A lo imposible. No estamos llamados a lo imposible, pero sí estamos llamados a hacer lo que sabemos que podemos y tenemos que hacer, si es que decimos que somos ¿qué? Hijos de Dios. Como hijos tenemos responsabilidades, tenemos compromisos. Es un privilegio tremendo, pero tenemos que hacer las cosas que tenemos que hacer. ¿Amén o no? Entonces estas mujeres obviamente iban ahí preocupadas ahí. ¿Quiénes iban a mover esa piedra? Hay cosas que solo Dios las mueve, pero recuerde, hay piedras que realmente nosotros tenemos que mover. Versículo 8, bueno, el versículo 7 dice, porque se le aparecieron unos ángeles, ¿se acuerdan? Y les dijeron, ¿por qué buscan al vivo entre los muertos y todo eso? Versículo 7 dice, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y el versículo 8 dice, y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto y no decían nada a nadie porque tenían miedo. Imagínense ustedes, se les aparece el ángel y le dice, vayan, digan a los discípulos que resucitó, que él los espera allá. Y ellas se fueron corriendo con miedo y no le decían nada, ¿qué? A nadie. Hoy, 2000 y pico de años después, no toda, pero gran parte de la iglesia sigue con miedo de anunciar las buenas nuevas, de anunciar el evangelio. Hay mucha gente que se dice que es hijo de Dios
y sigue con miedo de anunciar a un Cristo crucificado. ¿Miedo de qué? Miedo de las burlas, miedo del rechazo, miedo de tantas cosas. Hay gente que le da miedo. Siguen como estas mujeres, con miedo y temblor, y no le decían nada a nadie. ¿Por qué? Les dio miedo. Entonces hoy, 2000 y pico años después, siguen habiendo casos de esos. Hay gente que le da miedo, hermanos. Nosotros no podemos tener miedo. Recuerde que no se nos ha sido dado ¿qué? Un espíritu de cobardía. Proclame el nombre del Señor. Si usted es cristiano, diga que usted es cristiano. Vea, porque no hay nada más lindo que decir que uno es cristiano. Amén. Amén o no. Pero ¿sabe qué es lo más triste? No poder demostrarlo. Porque hay gente que te dice, ¿tú eres cristiano? ¿En serio tú eres cristiano? No creo. ¿En serio? ¿Me entiende? No lo pueden demostrar, no lo reflejan. Cada vez que veo, le pongo el ejemplo de Pedro, ¿de acuerdan? Pobre Pedro ahí, escondido ahí, decía, oye, pero tú eres de él. Tú estabas con él. Yo te vi con él. No, yo no. No lo niegues porque el cristianismo se sale. ¿Entiendes? Hablas, vistes como él, caminas con él, te vi con él, eres amigo de él. Entonces, el cristianismo se tiene que salir, hermanos. ¿Amén o no? Bien, entonces, eso fue lo que les pasó a las mujeres. Pero hay otra historia más. Quiero ir a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, porque las mujeres tenían dudas, ¿no? Estamos hablando ahí de que el Señor ya les había dicho. Mire, otro caso particular, ¿no? ¿Dónde estaban los discípulos cuando el Señor resucitó? Escondidos, ¿cierto? Y Él les dijo más de una vez, el Hijo del Hombre va a resucitar al tercer día, y vayan a Galilea, que allá los esperaré. ¿A dónde los dijo que lo iba a ver? En Galilea. Si a mí me dice alguien en el que yo creo, alguien que yo conozca, alguien que tenga mi confianza, me dice, pastor, nos vemos el domingo a las 10 de la mañana al frente de las ruinas. Wow, si yo creo en él, créame que yo el domingo estoy aquí a las 10 de la mañana. ¿Cierto que sí? Pero no puede ser que el domingo a las 10 de la mañana diga, hey, pastor, ¿dónde está? Dice, no, estoy en San José, es que no supe si era verdad o no. ¿Cómo que no? Yo estoy aquí esperando, ¿me entiende? Entonces, si el Señor les había dicho, los espero en Galilea, ¿dónde deberían haber estado ellos? En Galilea, amén. ¿Pero dónde estaban? Escondidos, con miedo. ¿Por qué? Porque no habían entendido, no habían creído realmente. Entonces, por eso es que es importante que uno entienda las cosas. Por eso hay que entender lo que Dios habla, hermanos. Dios habla a través de su palabra. Hay una canción de Dani Berrío, ¿se acuerda que siempre se las digo? Que la gente necesita entender ¿qué? Lo que Dios está hablando. Lo que Dios está hablando. Ahora usted dice, pastor, Dios está hablando, claro. Dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale, no que salió ni que saldrá, sino que sale de la boca de Dios, que sale, todos los días sale palabra de la boca de Dios. ¿Por medio de qué? De su palabra, por medio de una canción, por medio de una persona que te predica, por medio de cualquier cosa. Dios habla por cualquier medio. Amén. Entonces, no estemos escondidos y creámosle a Dios. Mire, esto que está en Lucas capítulo 24, en el verso 13, que también habla de eso de la resurrección, habla del camino de Emaús. Dice que después de que pasó todo eso, porque recuerden que lo que pasó con el Señor fue un espectáculo tremendo, como lo hablamos hace 8 días, ¿no? Todo eso que pasó ahí, eso de él paseándose por todas las calles con esa cruz encima, y todos los personajes que vimos hace 8 días, eso fue un espectáculo tremendo, ¿no? Entonces dice que iban dos de ellos iban el mismo día de una aldea de Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. ¿Se acuerdan cuánto mide un estadio, no? 60 estadios. Un estadio mide 200 metros, entonces 60 estadios son 12 kilómetros, para que usted más o menos sepa. Ahora se dirá, pastor, y si no sé eso me voy a perder. No, pero es bueno que lo sepa, porque cuando usted diga 60 estadios, ¿eso será cerca o lejos? Yo le digo 12 kilómetros, más o menos, pastor. Bueno, en esa época como todo era a pie, lejos. Entonces dice, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y entonces Jesús les dijo, ¿no? Hay que ver que van dos ahí caminando y Jesús viene y se les para al lado, pero ellos no pueden conocerlo. Entonces Jesús les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué están tristes? Entonces, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿y qué cosas? Obviamente estaba haciendo de que no sabía, ¿no? Porque el Señor sabía todo. Y ellos le dijeron, pues de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel,
y ahora además de todo esto, hoy es ya el tercer día de esto que ha acontecido. Entonces, mire, esos ya iban todos tristes para allá y el Señor se les aparece ahí y les dice, ¿y por qué están tristes? Y dice, bueno, por todo esto que pasó. ¿Acaso es que usted es el único que no se da cuenta de todo este espectáculo? De Jesús, el Nazareno, el que nosotros creíamos que era el Mesías. Imagínense, la gente no creía, por más que vieron señales. ¿Se acuerdan que les dije ahora? Cantidad de señales. El mismo Nicodemo le dijo al Señor, Señor, yo sí creo que tú eres el Cristo porque ningún otro podía dar las señales que tú diste. ¿Me entiende? Entonces, el que nosotros creíamos que era el Mesías, pero no creían, ¿no? Además, hoy es el tercer día y no pasó nada. Y él caminando al lado de ellos, ¿no? Entonces la gente no creía, ¿no? La gente realmente tenía mucha incertidumbre, ¿no? Mucha incertidumbre, ¿no? Entonces, dos cosas puntuales ahí, no sabían que era el Mesías y tampoco que ya habían pasado los 3 días, ¿no? Entonces, el Señor ya les había dicho que Él iba a ir a Galilea y hoy, después de tanto tiempo, pues seguimos obviamente, mucha gente sigue como dudando de que Cristo haya resucitado. Y se lo repito, y ahorita lo vamos a desarrollar un poquito más. ¿Por qué dices, ustedes dirán, pastor, ¿y usted por qué dice que la gente no cree que Cristo haya resucitado? Porque si nosotros, la mayoría de la gente, si creyera realmente que Cristo ha resucitado, vivirían en línea a lo que Cristo resucitado esperaría de cada uno de nosotros. Y ahorita lo vamos a ver. Porque la resurrección del Señor fue un evento histórico, amén. Tiene evidencias. Recuerda que cuando algo sucede, uno lo tiene que comprobar. Y hay 2 formas de comprobarlo, por medio de evidencias físicas o por medio de ¿qué? De testimonios. ¿Han visto esas películas de policíacas que ahorita están de moda? Cuando hay un crimen ahí y comienzan a recopilar pistas y evidencias y a llamar ¿a qué? Testigos, amén. Entonces hay evidencias físicas, puede que las hayan. Por ejemplo, ¿cuál es la evidencia física más contundente de la resurrección del Señor? ¿Cuál sería? La tumba vacía, ¿cierto que sí? La tumba vacía, porque los musulmanes te podrían decir a ustedes aquí con orgullo, aquí en esta tumba yacen los restos ¿de quién? De Mahoma, nuestro líder, ¿cierto que sí? Los budistas podrían decir, aquí yace nuestro líder, los restos, los huesos de Buda. Los chinos podrían decir, aquí están los restos de Confucio, nuestro líder. Pero solo nosotros, los cristianos, podemos darnos ese lujo, ese privilegio de decir, aquí está la tumba, que está vacía, porque Él no está ahí, Él resucitó, amén. Entonces, eso es una evidencia física. Otra evidencia que pueden mencionar por ahí es lo de el sudario de Turín. ¿Te acuerdas que es una sábana santa que tienen por allá, que algunos la ponen en tela de duda y que le han hecho estudios y todo eso? Pero bueno, a nosotros las evidencias físicas no nos interesan mucho. ¿Por qué? Porque lo nuestro es, si no es físico, es espiritual el asunto, es espiritual. Entonces, vámonos por el lado de ¿quién? De los testigos. O sea, la evidencia física no tanto, sino por el lado de los testigos. Entonces, en 1 Corintios, ahí donde estábamos ahora, voy a ir un momentico a lo que Pablo dijo. 1 Corintios 3, 1 Corintios 15, 3, dice Pablo, ¿no? Porque a Pablo cuando estaba dando testimonio de eso, él no dijo, como cuando llaman a un testigo, eso es como, por ejemplo, como, hago el paréntesis ahora del juicio que hicieron aquí en Costa Rica, ¿no? Que llamaron a un testigo y le digo, diga, ¿usted qué sabe? No, es que yo le oí a este, que el otro le oyó al otro, y el otro dijo que el otro había dicho eso. Esos testigos no sirven para nada, ¿cierto? Peor el que dice, no me acuerdo, vamos, no me acuerdo de nada. Eso no sirve para nada. ¿Sirve qué? Un testigo que lo haya, ¿qué? Visto, que nadie le haya contado. Entonces dice Pablo, dice, porque primeramente os he enseñado a lo que yo mismo recibí, que Cristo murió, ¿por quién? Por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que se le apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí, Pablo, amén. Pablo nos dice, no, es que a mí me lo contó Pedro, y a Pedro se lo contó Juan. No, se me apareció a mí, yo lo vi, amén. Entonces, ¿cómo no vamos a creer en esos testimonios? De hecho, Pablo, ¿se acuerda cuando Pablo iba a predicar? Porque la misión de Pablo era llevar el evangelio por todo lado. Cuando él siempre se paraba delante de reyes y gobernantes, lo primero que él comenzaba a mencionar era ¿qué? Su testimonio, ¿no? Lo que él era,
su encuentro personal con Cristo, Cristo resucitado que se le apareció y la vida de él después de ese encuentro. Amén. Entonces nosotros, usted diría, pastor, ¿y dónde entramos nosotros? Bueno, nosotros somos testigos. Ahora usted dirá, pastor, testigos, nosotros no vimos eso, no hemos nacido. Bueno, es que no estamos hablando de esa época, estamos hablando de cosas espirituales. Yo creo que si ustedes, todos los que estamos aquí, usted que está ahí oyendo, viendo la prédica, si usted le ha entregado su vida a Cristo, usted es testigo de ese Cristo resucitado. ¿Amén o no? Y como testigo, tenemos que dar ¿qué? ¿Qué tiene que dar un testigo? Testimonio. Amén. Entonces eso es lo que vamos a ir a ver, porque esa es la prueba más importante, la principal prueba de la resurrección del Señor. ¿Sabe cuál es? Nuestro proceso de ¿qué? De conversión. Que nosotros nos hayamos convertido. Esa es la principal prueba. Ahí no hay pierde. Miren el caso de los apóstoles. ¿Cómo es que un grupo de pescadores, que la mayoría eran iletrados, cómo agarraron esos bríos, esas ganas, ese coraje de ir a predicar un evangelio, hacerse matar por eso? ¡Wow! Eso fue una transformación tremenda en la vida de ellos. ¿Amén o no? Algo tiene que haber vivo en ellos que los impulsaba. Como decía Pablo, es que la potencia que actúa en mí. Mire el cambio que le mencionaba ahora de Pablo. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Asolaba las iglesias, perseguía a los cristianos, y de eso tener su encuentro con el Cristo resucitado y pasar a ser ¿qué? Un precursor del evangelio, un defensor, el llevarlo a todos lados. Bueno, todos sabemos, no sé si alguna vez se ha leído todo lo que vivió Pablo: azotado, mordido por serpientes, encarcelado, de todo. Amén. Por eso es que él decía, yo he pasado por todo eso, por las buenas, por las malas, he tenido, no he tenido, he comido, he aguantado hambre, he hecho de todo. Ahora, por eso yo puedo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Solamente una persona que tenga una relación personal con un Cristo vivo puede llegar a decir eso. Amén. Entonces, en el caso nuestro, hermanos, pues la conversión es para nosotros la principal prueba, porque mire lo que dice 1 de Pedro 1:3, dice la palabra: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesús de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quiénes? Para vosotros. Entonces, mire, por medio de ese sacrificio de ese Señor, dice que Él nos hizo ¿qué? Renacer para una esperanza viva, renacer. Ahora que lo que les dije ahorita, que el milagro más grande que uno podía ver, de hecho los milagros más impactantes del Señor fue cuando resucitó a alguien, ¿cierto que sí? La resurrección de Él fue impactante. Pero el milagro más grande de todos, ¿cuál es? El nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, cuando una persona pasa de muerte a vida, cuando una persona es sacada del reino de las tinieblas y trasladada a un reino de luz admirable, ese es el milagro más grande. Amén. Estamos pasando de muerte a vida. De hecho, cuando una persona se bautiza en aguas, que de hecho quiero aclarar que el bautismo en aguas no es para salvación ni para perdón de pecados, porque el bautismo en agua es simplemente una manifestación pública de que ya ha habido un bautismo espiritual. ¿Se acuerda lo que decía Juan el Bautista? Yo los bautizo con agua, pero viene otro que los bautiza ¿qué? Con el Espíritu Santo. Entonces primero tiene que haber habido un bautizo en el Espíritu Santo donde uno lo haya recibido, pero primero tiene que haber sido lavado con la sangre de Cristo, y después de eso uno invita a la iglesia, a la familia, ¿a qué? A bautizarse en aguas, para que todos vean que realmente, públicamente, doy testimonio de que yo he nacido de nuevo. Amén. Entonces, ese proceso de conversión, ¿qué es una conversión, hermanos? Es que eso de la conversión, viera que es como tan mal interpretado. A veces hay gente que va a una iglesia por primera vez, le entrega su vida a Cristo y al otro día dice, uy, vieras que ayer me convertí. ¿Cierto que uno utiliza ese lenguaje? Está mal usado, porque la conversión no es instantánea. El nuevo nacimiento sí es instantáneo, pero la conversión es todo un proceso. Uno nunca termina de convertirse. ¿Acuerdan del hombre increíble? De Hulk, que cuando él se iba a convertir se le ponían los ojos verdes y comenzaba a crecerle la mano, se le rompía la camisa, los zapatos, era todo un proceso, ¿cierto? Todo un proceso hasta que se convertía. Pongo ese ejemplo, ¿por qué? Porque no era que él ¡pum! No, era como un proceso ahí. Entonces, en la vida del cristiano es lo mismo. Usted le entrega su vida a Cristo, así nace de nuevo, pero ahí empieza su proceso de conversión. ¿Qué es convertirse? Es cuando usted deja lo que antes era y comienza a hacer cosas que antes no hacía.
comienza a transformar su vida, a amar lo que antes aborrecía, a aborrecer lo que antes amaba, a recuperar un testimonio que hayas perdido, a recuperar las cosas que has perdido. Recuerda que para uno recuperar lo que ha perdido, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Varias cosas antes de buscarla, ahorita. Para uno recuperar lo que ha perdido, lo primero que uno tiene que saber es qué es lo que yo tengo, qué tenía, para saber si he perdido algo. ¿Acuerdan la mujer que perdió la moneda de oro? ¿Por qué supo que ella que había perdido una? Porque sabía que tenía 10 y de un momento a otro tenía 9. Uno tiene que saber lo que tiene para saber qué es lo que ha perdido. Después de que lo ha perdido, tiene que buscarlo. Pero no es suficiente con buscarlo, hay que saber buscarlo. Porque usted me puede ver en esa esquina buscando ahí, dice, pastor, ¿qué está buscando? Dice, no sé. ¿Cómo que no? Yo tengo que saber qué es lo que estoy buscando. Ahora, si usted me ve ahí buscando algo y me dice, pastor, ¿y qué está buscando? Es que se me perdió una moneda. ¿Y a dónde se le cayó? Allá en las ruinas. ¿Y por qué la está buscando acá? Porque acá está como más limpio. No, nunca la voy a encontrar. Tengo que buscar las cosas, ¿dónde? Donde las perdí. Amén. Todo eso tenemos que saberlo. Pero si usted no sabe ni dónde está parado, por eso es que uno tiene que saber de dónde viene, dónde está ahorita y para dónde va. ¿Recuerdan del Waze aquel que no les voy a mencionar porque varias veces lo he repetido? Entonces, este proceso de conversión, hermanos, es algo que empieza cuando nosotros nacemos de nuevo, pero comienza esa transformación. Recuerde, Efesios 4:22, ¿no? Despójese. Efesios 4:23, renueve la forma de pensar, renueve el espíritu de su mente. Efesios 4:24, vístase de la nueva imagen. Es un proceso. ¿Hasta cuándo? Hasta que muramos. Nunca terminaremos de convertirnos, ¿no? Nunca. Y ahorita vamos a ver con un pasaje para ir cerrando, porque es que no tengo reloj. Bueno, ya casi. Estos minutitos que nos quedan, hermano. Entonces, ese proceso de conversión, nada más para cerrar ese tema, que no es el de hoy, pero que sí es lo más importante, en la medida en que la mejor testimonio, la mejor prueba que nosotros podemos dar de que Cristo resucitó es por medio de nuestro testimonio, por medio de nuestra conversión. Amén. Alguien le puede preguntar a usted, a Carol, a Marco, a Melissa, demuéstrame que Cristo resucitó. Le digo, es que, ¿cómo te lo demuestro? Si, lo que decíamos ahora, ¿no? Si no me crees a mí, pues créele a la forma en la que yo vivo. Si Cristo no hubiera resucitado, yo seguiría siendo la misma Melissa que era antes, muerta en sus delitos, en sus pecados, pero gracias a que Cristo me compró a precio de sangre y limpió con su sangre mis pecados y me permitió a mí pasar de muerte a vida, yo ahorita soy una nueva Melissa. He renacido, que dice ahí, nos ha permitido renacer a una esperanza viva. Me ha permitido vivir otra vida diferente, valorar las cosas que antes no valoraba. He renovado mi manera de pensar. Dios ha quitado de mí ese corazón de piedra y ha puesto un corazón de carne. Todo eso que está escrito se hace realidad en la vida de una persona, pero cuando la persona decide ¿qué? Entregarle su vida a Cristo. Entonces, ese es el proceso de conversión. Esa es la mejor manera. Ahora, si tú no le crees a eso, pues tienes que tú meterte a vivir la experiencia. Dale la oportunidad a Cristo. Métete, camina con Él. Dale la oportunidad y Él mismo, dice la palabra, que la palabra ¿qué? Nos va a dar testimonio de que todo esto es cierto. Amén. Pero hay que meterse a vivirla. Si no, no hay forma. Yo no puedo ponerle la mano en la cabeza a Jorge y decir, percibe, para que tú sientas lo que Cristo ha hecho en mi vida. No. Lo que va a sentir es ahí que lo voy a despeinar, nada más. No lo puede, yo no puedo transmitir eso. ¿Entiende? Es una vivencia ¿qué? Personal, cada uno tiene que caminar su propio camino. Recuerda lo que les he hablado varias veces de que los apóstoles, cada uno vivía su propia relación con el Señor, cada uno tenía su propia relación. Entonces, hermanos, el proceso de conversión, como les decía, eso no es que uno lo busque muchas veces, a veces eso ocurre cuando uno menos lo espera. Miren el caso de Pablo. ¿Cuándo Pablo tuvo su encuentro personal con el Señor? Haciendo lo que él siempre hacía, que era perseguir cristianos, ¿no? Él iba para Damasco y tuvo su encuentro personal con el Señor. Entonces, el encuentro personal con Cristo puede ocurrir en cualquier lado, en cualquier lado. Usted puede ir en un bus, usted puede estar en el trabajo, usted puede estar hasta sentado en el baño, increíble, pensando y ahí puedes volver en sí y entregarle tu vida a Cristo. O sea, ¿me entiendes? Eso puede ocurrir en cualquier, haciendo lo que generalmente uno hace. Es algo que tiene impacto en los demás. La gente que está alrededor se tiene que impactar, tiene que ver. Cuando Pablo se convirtió, como él era perseguidor de la iglesia, ¿se acuerdan cuando que lo mandaron a donde Ananías y todo eso? La gente le tenía miedo, porque sabían lo que él era. Entonces la gente, el hecho de que usted le haya entregado su vida a Cristo no quiere decir que los demás digan, mira, ya cambió, no, porque los cambios serán visibles, ¿qué? A medida que avance el proceso, ¿no? A veces hay personas que han sido infieles con su pareja, con su esposa, con su novia, lo que sea.
y dice, no voy a ir a una iglesia, a veces, muchas veces amenazado, pongámosle el beneficio de la duda que van con sanas intenciones de organizar su vida, le entregan su vida a Cristo y después llegan a su casa a decirle a su mujer, vieras que le entregué mi vida a Cristo, recíbeme otra vez. No tiene que ser así, para nada, ¿no? Hay que volver a ganarse la confianza, el testimonio hay que volverlo a levantar, ¿no? El nuevo nacimiento te cambia de naturaleza, pero la información que tienes aquí sigue siendo la misma, ¿no? Y si no la renuevas, es cuestión de tiempo para que vuelvas otra vez. Dice que la chancha vuelve ¿a dónde? Al barro, ¿no? Al charco. Y el perro vuelve al vómito. Entonces, para nosotros dar ese testimonio, hermanos, cualquiera no puede. Tiene que ser una persona que haya sido, ¿qué? Justificada con la sangre de Cristo. Recuerde, ¿el justo qué? Por la fe vivirá, ¿no? ¿Qué es un justo? El que ha sido justificado con la sangre de Cristo, con el sacrificio de Cristo. Toda aquella persona que valore lo que Cristo hizo en la cruz, la sangre que derramó, y que haga suyo ese sacrificio y permita que esa sangre le limpie, esa persona ¿qué? Es justificada, es un justo. Amén. Ahora usted dirá, pastor, ¿y cómo hago yo para saber si estoy caminando a la senda del justo? Bueno, aquí está la palabra. Es que todo está aquí, hermanos. Absolutamente todo. Te voy a pedirle que vayamos todos juntos al libro de Proverbios. Vayamos al libro de Proverbios capítulo 4. Busquen sus Biblias ahí, Proverbios 4. Recuerden que Proverbios está adelantito de los Salmos. Proverbios 4. Ya para estos minutitos que nos quedan. Proverbios capítulo 4, versículo 18. Dice la palabra del Señor en Proverbios 4, 18, dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que identificar, si decimos que somos justos, casi la mayoría dice, yo soy justo. Ah, bueno, entonces es bueno que sepamos si estamos caminando a la senda de los justos, ¿no? Pues primero tenemos que asegurarnos de que seamos justos. Recuerde, si usted no le ha entregado su vida a Cristo, usted no ha nacido de nuevo, usted no es justo, usted todavía no ha sido justificado. Pero dice que la senda de los justos es como la aurora, ¿no? Yo no sé si ustedes saben o han oído por ahí, ¿qué es la aurora? ¿Qué es la aurora? La aurora es el comienzo del día precisamente, pero es como digamos, como ¿cómo le podemos llamar? Es como esa parte en la que se va la oscuridad de la noche y llega la luz del día, pero es la que está ahí en el medio. Es la que marca eso, la que rompe la oscuridad. Entonces, la senda nuestra tiene que ser así. Tiene que romper con toda la oscuridad de las tinieblas que nos caracterizaban y permitir que venga, ¿qué? La luz. ¿Se acuerda de la mujer que estaba buscando la moneda también? Cuando ella se dio cuenta que se le había perdido la moneda, ¿qué fue lo primero que hizo? Prendió la luz. Sin luz es imposible que nosotros nos ubiquemos. En tiniebla no podemos hacer nada. Permita que la aurora, que la luz rompa esa tiniebla que de pronto usted puede tener aquí en su mente, ¿no? Y estoy hablando de gente que pueda que ya le haya entregado su vida al Señor, pero si ¿recuerdan lo que hablamos de la lámpara del ojo? Si la información que yo tengo en mi mente sigue siendo de tinieblas, por más que usted le haya entregado su vida a Cristo, y si usted no renueva eso, si no limpia su corazón, su mente, su vida va a ser en tinieblas también. Yo puedo ver, yo los veo a todos, pero si yo me tapo los ojos, créanme que con más de uno me voy a tropezar. ¿Amén o no? Entonces, dice que tiene que ser como la aurora. La aurora, hermanos, es eso que rompe ahí, es la que le da paso a la luz, ¿no? Entonces, se dice inclusive que el momento de mayor oscuridad en la noche es cuando está a punto de amanecer. O sea, es el momento más oscuro de toda la noche, es cuando ya va a amanecer. Ahí es donde es más oscuro, ¿no? ¿Qué pasa ahorita? Esa es la palabra, así como la transición entre la noche y el día, ahí como que está en la mitad, ¿no? Entonces, nos está hablando de la senda de los justos, ¿no? En esto del caminar, en lo natural, los dos caminos más estrechos que uno puede transitar, por decir algo, en lo natural, no estamos hablando de eso, por un lado están las sendas, pero por otro lado están las veredas. ¿Te han oído hablar de las veredas y las sendas? Las veredas, por lo general, son esos caminitos que se forman cuando los animales pasan y la gente va caminando, entonces forman como un caminito, eso es una vereda, ¿no?
Pero la senda inclusive es más angosta que las veredas todavía. Entonces, siempre el Señor nos ha dado a entender de que el caminar del cristiano, que el caminar del justo, es como una senda, ¿no? Es angosto, es incómodo. No es cómodo caminar por una senda o por una vereda, ¿no? No es como caminar por una acera, una calle, ¿no? Entonces, ¿acuerdan lo que hablaban de que el justo, cuando hablamos de que el justo con dificultad se salva? Es porque nosotros vamos a tener dificultades, no es un camino cómodo, es un camino con obstáculos, hay que sortearlos, hay que saberlo caminar. ¿Entiende? Esa tiene que ser la senda de lo justo. Entonces es como la aurora la que rompe la oscuridad y dice después que va en aumento, ¿qué? Hasta que el día es perfecto. O sea, se va aclarando, ¿no? La vida nuestra tiene que ser así. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, ya no podemos caminar en tinieblas, ya dejamos eso. Viene la aurora, rompe esa oscuridad y dice que a medida que vamos caminando, va siendo más claro todo, ¿no? Lo vamos viendo con una mirada diferente, ¿no? Cada día podemos ser mejor que lo que fuimos el día anterior. Lo mejor de cada uno de nosotros todavía nosotros no tenemos ni idea qué es, ¿no? Jorito no sabe lo mejor que hay en él, ¿no? Cada uno de nosotros, cada día tenemos que ir, ¿qué? En aumento, hasta que el día es, ¿qué? Perfecto, buscando la estatura del varón, perfecto. Ahora cualquiera podrá decir, pastor, pero eso de perfecto, nadie es perfecto, solo Dios es perfecto. Bueno, depende, ¿no? Porque perfecto tiene varios significados, ¿no? Recuerda que Dios dijo en su palabra que David tuvo un corazón perfecto. Entonces, si Dios lo dijo en su palabra que David tuvo un corazón perfecto, es porque sí se puede. Porque perfecto tiene otro significado, ¿no? Fiel, enteramente entregado para Él, completo, dispuesto, obediente. Todo eso tiene que ver con perfección, ¿no? Nuestra vida tiene que apuntar allá, a que cada día seamos, ¿qué? Buscando la perfección, la estatura del varón perfecto. Cada día ir avanzando. ¿Cómo se conoce eso cuando uno avanza en el propósito de Dios? ¿Cómo se conoce? No, el nuevo nacimiento es el arranque, Jorgito. Nuevo nacimiento, si lo vemos como una carrera, es cuando suena el disparo y yo comienzo a caminar. Pero a medida que yo voy avanzando en el propósito de Dios, ¿cómo se llama eso? No, eso tiene un nombre. ¿Cómo? ¿Por aquí? Prosperidad. Esa es la prosperidad. Avanzar en el propósito de Dios, no es llenarme de plata. Avanzar en el propósito de Dios. Por eso es que el Señor decía en su palabra, sé obediente aquí a todo lo que está escrito. ¿Para qué? Para que prosperes, para que avances en el propósito de Dios, para que trasciendas, para que subas escalones, para que no te quedes ahí anclado, no te amarres a la simpleza. Proverbios 1:22 dice, simples, ¿hasta cuándo van a amar la simpleza? No, sálganse de ahí, vayan en aumento hasta que el día es perfecto, que cada día se vea más claro. ¿Amén o no? Ahora usted dirá, pastor, y si todavía tengo algunos nubarrones en mi vida, ¿cómo hago yo para caminar seguro? Bueno, aquí está la palabra que dice que es lámpara a tus pies y es lumbrera en tu camino. Pero la idea es que ella te vaya marcando el camino, pero que a medida que vayas avanzando, ¿qué? Se vaya haciendo más claro todo. ¿Amén, hermanos? ¿Amén o no? ¿Y qué es lo que tiene que aumentar en nosotros cuando dice hasta que el día vaya en aumento? ¿Qué es lo que tiene que aumentar? Los frutos del Espíritu. Benignidad, cada día ser personas más benignas, gozo, gozosos en todo, amor, que seamos personas de amor. Recuerde que la ley del amor, ¿cuál es? El que ama no hace daño. Amén. Benignidad, gozo, templanza, dominio propio, todo eso tiene que cada día ir en aumento en nosotros a medida que vamos avanzando, que vamos buscando la perfección. Amén. Bien, entonces, nada más para cerrar, hermanos, ya vienen los chicos. Recuerden nada más que estamos cerrando hoy esta semana en la que conmemoramos el sacrificio del Señor. Hace 8 días hablamos de todos los personajes involucrados ahí. Hoy estamos cerrando con esta parte importantísima que es la resurrección del Señor, que es la que marca la esencia de por qué estamos aquí. Es digamos, ese es el pilar sobre el cual se sustenta lo que nosotros creemos que es alcanzar una vida eterna con Él. Que todo esto que pasó el Señor y por qué el Señor mandó a su Hijo, bueno, fue una respuesta de Dios al ver ese dolor de ver un pueblo en esclavitud, un pueblo, como el Señor después lo dijo, ¿no? Es que esta gente anda, ¿qué? Como ovejas sin pastor, ¿no? Entonces, nos envió a su Hijo. Ahora, dice Isaías 42:16, hermanos, dice, y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Esta gente no sabe ni para dónde van, entonces los voy a guiar. Obviamente marcó el camino, porque una de las cosas por las cuales vino el Señor a este mundo, ¿a qué fue? A mostrarnos el camino de regreso a casa, amén. Entonces dice, y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido, delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé.
Esas son las cosas que nos mantienen vivos, hermanos, las que nos motivan, las que nos impulsan, las que Pablo decía, es que eso es lo que me mueve. Uy, es que lo que tengo, o sea, es tan tremendo que no es mío, lo tengo que dar. Amén. Y cierro con esto nada más, hermanos. Hebreos 13:20 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice que el mismo Dios que resucitó al Señor nos hace ¿qué? Aptos, pero aptos con P, porque esa es aptitud. ¿Se acuerdan la diferencia entre aptitud y actitud? Aptos es, nos da la capacidad, nos capacita. Amén, hermanos. Porque actitud es otra cosa. Hay gente que tiene la aptitud, tiene la capacidad, pero no tienen una buena actitud, o sea, no están dispuestos a hacer las cosas. ¿Se acuerdan de los fariseos? Tenían la aptitud, la capacidad, conocían la ley, pero no tenían actitud porque no querían hacer las cosas, quería que la gente lo hiciera, pero ellos no. Amén, hermanos. Entonces el sacrificio del Señor no fue en vano, amén. No fue en vano. Nosotros somos llamados ¿a qué? A ser testigos de que valió la pena. ¿O no? ¿Valió la pena o no? Bueno, entonces si creemos que valió la pena, también tenemos el compromiso, la responsabilidad de ser ¿qué? Portadores de esas buenas nuevas, de ser testigos vivos, testimonio viviente de que hay poder en Dios para transformar vidas, y tenemos que comprobarlo ¿con qué? Con un cambio en nuestras vidas, hermano. No podemos seguir viviendo como siempre hemos vivido, tenemos que sepultar esa vieja naturaleza. ¿Amén o no? Bueno, ese es el llamado, ese es el compromiso que cada uno de nosotros tiene que adquirir. Recuerde, cuando uno es testigo de algo, es una responsabilidad tremenda la que hay en los hombros de cada uno, ¿no? Y tenemos que ser testigos ¿con qué? Con la verdad, hermanos, porque de nada sirve un testigo que vaya y diga mentiras. Usted no puede decir que es testigo de la resurrección de Cristo, pero con sus vidas lo que hacen es demostrar lo contrario. Entonces, por eso hay gente que dice, ese dice que es cristiano, ese es cristiano, pero no ves cómo vive, no ves cómo habla, no ves cómo actúa, no ves cómo trata a los demás. Ese es un falso testigo, hermano. Pero nosotros hemos sido llamados ¿a qué? A caminar como es digno de un hijo de Dios. Amén. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios, hermanos. Padre, te damos gracias en este día, Señor. La oportunidad que nos has dado, Señor, de poder hoy hablar un poco. Y digo un poco porque el tema es extenso, sobre lo importante y lo clave que es la resurrección tuya, Señor, como pilar de nuestro cristianismo, como pilar de lo que nosotros creemos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, porque por medio de ella podemos corroborar, Señor, podemos verificar. Ella nos da testimonio de que todo eso es cierto. Creemos en ti, creemos en tu sacrificio vivo, Señor. Creemos en tu resurrección y también creemos en que vendrás por nosotros, Señor, y por eso estamos aquí, Señor. Seguimos perseverando, seguimos luchando esta batalla, Señor, que no es fácil, en un mundo cada vez más anticristiano, Señor. Pero te damos gracias, Señor, porque por medio de ese sacrificio nos has permitido también a nosotros volver a nacer, Señor. Y si hubiere hoy aquí alguna persona, o ahí, en el video, en la radio, que usted hoy ha entendido que realmente usted cree en lo que el Señor hizo, pero no lo valora. ¿Por qué no lo valora? Porque usted no ha nacido, usted no ha permitido que ese sacrificio valga la pena en su vida. Dele la oportunidad, valórelo, entréguele su vida a Cristo. No dilate la decisión. Buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Mañana puede ser muy tarde, más tarde puede ser muy tarde. Así es que si es el caso suyo, ahí donde está, hombre o mujer, aquí en la iglesia o ahí en las redes, video, audio, si usted quiere entregarle su vida a Cristo, ahí donde está, dígale: Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor. Hoy he entendido que realmente me conmueve lo que hiciste, Señor, pero no ha sido suficiente como para que yo decida, en honor, en respuesta a esa prueba de amor, entregarte mi vida a ti, Señor. Darte las riendas de mi vida, Señor. No lo he hecho. Por eso entiendo por qué estoy viviendo como vivo, Señor. Lastimo, me lastiman, engaño, me engañan, tantas cosas, Señor. Una vida loca y desenfrenada.
pero no más, Señor. Hoy clamo a ti arrepentido, arrepentida como nunca antes, para que tu preciosa sangre, esa sangre derramada en el madero, Señor, me limpie de todo pecado. Tu Espíritu Santo venga a mí y que a partir de hoy yo sea una nueva criatura, Señor. Y que esa nueva criatura que hoy está naciendo en mí, yo sé que por medio de tu Santo Espíritu va a tener la capacidad de poder buscarte a través de tu palabra, Señor, y encontrarte, conocerte, caminar contigo, amar las cosas que tú amas, Señor, aborrecer lo que tú aborreces. Todo eso lo sé, Señor, y por eso hoy estoy dispuesto a emprender ese camino, Señor. Bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar, o ver este video, o escuchar este audio, porque empecé a verlo, oírlo, estoy aquí sin ti, pero ahora te recibo, Señor, como mi único y suficiente Salvador, Señor. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle como siempre, pero no se quede ahí. Recuerde, si usted no inicia el proceso de conversión, simplemente esta oración quedará como algo en la historia. Un 4 de abril del 2021, ahí en Cartago hice la oración, pero nunca me decidí a entrar en un proceso de conversión. Así es que si le podemos ayudar en algo, la iglesia Efesios 4:23 en Cartago, costado norte de Las Ruinas, centro comercial El Dorado. Todos los domingos nos reunimos aquí a las 10 de la mañana, 87725957 es mi número, Pastor Eber Molina, si en algo le podemos ayudar. Que el Señor los bendiga, un abrazo, nos vemos en una próxima oportunidad.